Estábamos repasando los números de este proceso inédito eleccionario que se dio ayer en Argentina, donde un outsider de la política, por lo menos en la gran parte de su carrera, llega con un discurso aglutinante a, de alguna manera, recibir la adhesión de todos aquellos descontentos por el funcionamiento del gobierno argentino. El número fue contundente, la victoria de Milei, la estábamos viendo recién, 55,7 a 44,3. Pero vamos a analizar ahora en profundidad qué significa esta victoria de este candidato. Mauricio Rabuffetti, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien. Llegó a su fin el proceso de campaña. Comienza ahora algo así como una transición. Ahora vamos a comentar por qué decimos algo así como una transición. Bueno, ¿cómo se explica o cómo se puede empezar a delinear esa explicación? Bueno, la explicación de la victoria de Milei, la verdad es que lo que más impacta es la diferencia. Pero si vamos a lo que fue el voto para Juntos por el Cambio, si hacemos una sumatoria de ese 30% que Milei obtuvo en la primera vuelta de las elecciones argentinas, y se le suma el voto, que también quería un cambio, pero tal vez ese cambio no lo encarnaba Javier Milei, si se le suma ese 20 y pico por ciento, un poquito más de 25 creo, que sacó Patricia Bullrich, estamos más o menos en la cifra que saca Milei, con un aumento de la votación, del padrón electoral, más gente fue a votar, 76% de los 35 millones de habilitados, y con una reducción del número de votos en blanco. Esa afluencia de votantes en la proporción terminó favoreciendo a Javier Milei en ampliar esa diferencia. Una diferencia muy importante que termina consolidando entonces la idea de que la mayoría de quienes fueron a votar en Argentina querían un cambio de rumbo. Massa la tenía muy difícil en el sentido que es el ministro de Economía, un hombre que de alguna manera terminó siendo la cara visible del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ambos muy retraídos de la escena pública, tomando él las principales decisiones, con un debate que lo analizamos aquí en el noticiero, en el cual, si bien en esa parte del ejercicio dialéctico del debate Massa se mostró más a sus anchas que Milei, termina en definitiva el campo de Milei cobrándole su tono, dijeran ellos, soberbio o prepotente, y Milei entonces con una vuelta de tuerca interesante en los spots de campaña. Ahí lo vemos recorriendo, saludando a votantes, saludando a sus simpatizantes, con una vuelta de tuerca interesante en lo que fueron los últimos días de campaña, termina entonces ganándole a la opción del oficialismo, que en definitiva, si bien se presentaba como una no continuidad, para muchos argentinos también es la cara del 140 y pico por ciento de inflación y del 40% de pobreza. No hay que olvidarse que este gobierno que está terminando el 10 de diciembre es en definitiva un gobierno que termina con pocos logros en materia social y mucho menos en materia económica. Milei encarna entonces esa expectativa, esa esperanza de cambio, como ocurre en muchos países, ¿verdad? Con muchas promesas, con promesas muy fuertes, en el sentido de que es el hombre del momento, el hombre de la situación, quien podrá terminar con la inflación y terminar entonces con uno de los males endémicos de la Argentina. Sí, fíjate que Milei ganó en 21 de 24 provincias, sí, ¿no? Lo que muestra lo contundente de la victoria. Nosotros hace un ratito pasábamos, lo hablábamos con Gaby, un tape que decía quién es Milei. ¿Y hay alguna información que se pueda aportar por allí también? Sí. Tenemos un video que nos va a permitir explicar no solo quién es Milei candidato, también quién es Milei presidente electo. Lo compartimos. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad,
las ideas de Alberdi. Bueno, ahí lo teníamos a Javier Milei ayer en un fragmento que elegimos de su discurso de victoria. ¿Por qué elegimos este fragmento? Porque eso es lo que representa Javier Milei para la mayoría de los votantes argentinos. Representa una esperanza de dar vuelta a la página. Hablamos de un país que en los últimos tiempos, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, en los últimos tiempos Argentina ha tenido recesiones sistemáticas, un país que es el mayor defolteador de la historia, el país que ha entrado en más moratorias de la historia. De hecho, tenemos un gráfico, no sé si lo podemos compartir ahora, sobre las recesiones en las que ha caído la región y ha caído Argentina. Fíjense, este gráfico lo hicieron los colegas de Bloomberg. En celeste ustedes ven la cantidad de años durante los cuales Argentina ha estado con contracción económica versus otros países, ¿no? Incluidos países que están en una situación bastante compleja, como puede ser el caso de Venezuela o el caso de Ecuador en este momento, por otras razones. Entonces, ¿qué es Milei? Milei es la encarnación de la expectativa, de esa esperanza de cambio de una mayoría importante de votantes. Es un hombre que además surge creando su propia fuerza política. Vos decías, es un outsider. Bueno, tiene 2 años de diputado, muy poca experiencia, 0 experiencia ejecutiva. Pero la verdad es que viene de crear un partido político nuevo y de implantar un discurso liberal. Porque en definitiva, si Milei hubiera perdido y hoy estuviéramos hablando de Massa, el valor tal vez de la aparición de Milei hubiera tenido más que ver con el debate que se dio durante la campaña en Argentina, ¿no? ¿Qué modelo de país quiere Argentina? ¿El modelo más estatista del Estado omnipresente, decía Milei, del Estado más presente, dice el peronismo, o un modelo donde el Estado empieza a achicarse, donde empieza por el recorte del número de ministerios, un Estado que empieza a reducir lo principal que Milei propone, que es el gasto público, para de alguna manera hacer ese ajuste tan drástico, tan duro? Dijo, no hay lugar para medias tintas. Ya anunció entonces un ajuste draconiano. Este hombre que a los 53 años va a tener primero la dificultad de una transición, que ya vieron, hoy se suspendió la reunión que estaba en principio prevista con Alberto Fernández, una transición que va a ser aparentemente tensa, complicada, y después una asunción muy rápida para empezar a ocuparse de los problemas más acuciantes de Argentina, que son muchos. Bien, ¿y cómo va a generar gobernabilidad? ¿Cuál es el grado de dependencia que tiene con sus socios de esta especie de coalición que lo llevó al gobierno? Bueno, eso es algo que está por descubrirse. ¿Cuán rápido o sí se va a alejar de esa suerte de cercanía, padrinazgo, decían hoy, de Mauricio Macri, que fue el que le permitió, en definitiva, ganar a Javier Milei?